Dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional acaban de abrirle la puerta a la posibilidad de que el Congreso pueda generar nuevos desembolsos o aumentos del gasto. De dos plumazos, el Tribunal Constitucional se tiró abajo el artículo 79 de la Constitución, que señala que los congresistas no pueden crear ni aumentar el gasto, lo que ha mantenido el presupuesto público a salvo de los arrebatos populistas de este impopular poder del Estado. Bueno, yo lo calificaría de peligroso, ¿no? Peligroso y hasta irresponsable. ¿Por qué peligroso? Porque el Estado peruano pues no está en la capacidad de abrir más puertas para gastar, ¿no? E irresponsable porque el contexto nacional y el contexto internacional señalan que es clave y fundamental guardar y cuidar hasta el último centavo del tesoro público. El coronavirus, la inflación a nivel mundial, la guerra en Ucrania, la crisis de los alimentos, de los contenedores, la crisis energética, etcétera, hacen que ese panorama tan sombrío se agrave, ¿no? La prohibición de que el Congreso tuviera iniciativa de gasto surgió como consecuencia de la crisis inflacionaria de la segunda mitad de los 80, protagonizada por un Estado que gastaba sin control y sin fondos con la tristemente célebre maquinita. Que el MEF se comprometiera a que siempre hubiera un equilibrio presupuestal. Ya no la maquinita, ya no el sector público va a financiarnos todo. Parte de eso implica que hay diferentes candados para gastar plata, y uno de esos es justamente que cuando se va a gastar la plata no puede venir del Congreso, sino tiene que venir producto de un análisis que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, y de hecho específicamente el Ministerio de Economía y Finanzas, que obviamente está en el Consejo de Ministros, pero hay sentencias anteriores del Tribunal Constitucional en la cual le decían expresamente al Congreso: si quieres gastar algo, tiene que tener visto bueno del MEF. El presupuesto público contiene los recursos que se deben destinar a cada sector y es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada año es aprobado mediante una ley por el Congreso de la República, pero el Parlamento no tenía hasta ahora la facultad de incrementar dicho presupuesto con obras a su antojo, y no debería tenerla. Tenemos un Congreso que tiene una sola Cámara, que no tiene una oficina de estudios económicos fuerte, que la verdad es que ha aprobado leyes sin siquiera pasar por comisión en muchos casos, y eso la verdad es que a mí me parece que es bastante preocupante, ¿no? La preocupación que varios economistas tenemos en este momento es que esto puede generar un desbalance fiscal muy fuerte, porque la plata tiene que salir de algún lado. Cuando se crea un gasto, o dejas de gastar en otro lado, le vamos a quitar plata a educación, le vamos a quitar plata a seguridad, o tienes que endeudarte más. El corazón del Congreso son los partidos políticos. Y los partidos políticos en el Perú, es muy generoso llamarlos partidos políticos, ¿no? Yo creo que los calificativos vientres de alquiler, cascarones vacíos, combis, son mucho más, digamos, cercanos a la realidad. Y pues darle capacidad de gasto a cascarones vacíos, a vientres de alquiler, pues sumiría al Perú todavía en un caos mayor en el que está, ¿no? Hasta hace poco era el Tribunal Constitucional el que ponía freno a las iniciativas del Congreso que podían generar gasto, como la ley de devolución de aportes de la ONP, que fue declarada inconstitucional. Ahora hay dos leyes aprobadas en suspenso: la devolución de Fonavi, que se calcula en 40.000 millones de soles, y la deuda social de los docentes, estimada en 42.000 millones de soles. Se esperaba que el TC las frenara, pero acaba de abrir una caja de Pandora de la que puede brotar todo tipo de nuevos proyectos populistas. Los nombramientos automáticos, los ascensos automáticos de enfermeras, de médicos, de jueces, de maestros, de policías, de militares, todas esas medidas remunerativas de personal del Estado suelen ser muy costosas, ¿no? Pero además son medidas que generan lo que el MEF dice arrastre, es decir, se gasta este año y se tiene que gastar de acá hasta que se jubilen las personas, básicamente, ¿no? Entonces es una deuda que está asumiendo el país de aquí a por lo menos 20, 30, 40 años. Pero además, darle la facultad de generar gasto público al Congreso puede incrementar aún más los miles de millones de soles que se pierden todos los años por corrupción e inconducta funcional. Según la Contraloría, solo en 2021 se dilapidaron nada menos que 20.000 millones de soles por ese motivo. Sumando esos últimos 3 años, básicamente en el Perú se han despilfarrado 69.000 millones de soles por corrupción y por inconducta funcional del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y locales.
Si a eso le sumamos lo que haría el Congreso, que no tiene mejor capacidad institucional que los gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo, pues el despilfarro sería mucho mayor, ¿no? Recordemos que la encuesta de Proética la ubica como la institución más corrupta del Perú. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Kurt Johnny Burneo Farfán. El ministro de Economía, Kurt Burneo, ha expresado su preocupación por esta situación y ha señalado que su cartera va a tener que estar muy activa. Sí, juro. En otros tiempos, el Ministerio de Economía y las comisiones de Presupuesto y Economía del Congreso mantenían vasos comunicantes, pero la crisis política de los últimos años también ha dinamitado esos puentes. A eso es a lo que se refiere el ministro, ¿no? Es a trabajar más de la mano con los congresistas, ¿no? Justamente vi que ayer creo que él ha estado con José Luna, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a tener que hacer más, ¿no? Va a tener que ver cómo hace para parar algunas cosas, para ir ayudando a los congresistas a que se muevan algunas cosas. Eso es lo único que va a quedar, porque efectivamente una vez que se abre la puerta, ya dependemos de la voluntad y digamos, de la capacidad de restricción de los congresistas, ¿no? El TC ha derogado de facto el artículo 79 de la Constitución. Es el golpe más duro para el MEF desde el primer gobierno de García, tuiteó el exministro de Economía, Waldo Mendoza. La mayoría de los miembros del TC actual fueron elegidos precisamente por este Congreso luego de un polémico proceso de selección. Una entidad política como el Congreso no debe elegir ni a los magistrados del Tribunal Constitucional, ni al Contralor, ni al Defensor del Pueblo. No debería ser, como sucede en las democracias avanzadas, un concurso público, ¿no? Donde el presidente presente una terna, ¿no? O un concurso público abierto y en función a eso se elija, ¿no? Más que pagar favores políticos debe ser el mérito y la trayectoria profesional para llegar pues a esos cargos, ¿no? Lo cierto es que el TC acaba de abrir una peligrosa puerta que podría conducirnos a una crisis aún mayor que la que tenemos actualmente.